Hoy, sábado 21 de agosto del 2021. El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Entonces Jesús dirigió al pueblo y a sus discípulos el siguiente discurso. Los maestros de la ley y los fariseos ocupan el puesto de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que dicen, pero no los imiten, ya que ellos enseñan y no cumplen. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para aparentar ante los hombres. Por eso hacen muy anchas las cintas de la ley que llevan colgando y muy largos los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes y los principales puestos en las sinagogas. También les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les diga maestro. No se dejen llamar maestro, porque uno solo maestro tienen ustedes. Todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle Padre a nadie en la tierra, porque un solo Padre tienen, el que está en el cielo. Ni deben hacerse llamar doctor, porque para ustedes Cristo es el doctor único. Que el más grande de ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se hace grande será rebajado y el que se humilla será engrandecido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra, diciéndonos que no imitemos a los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Pues ellos eran los que en aquellos tiempos de Jesucristo, pues ellos eran los que iban como tenían que enseñar al pueblo, qué es lo que tenían que decir al pueblo, porque ellos reemplazaban el puesto pues de Moisés, ocupaban el puesto de Moisés. Pues Moisés era antepasado de Jesús y nosotros sabemos que a través de las escrituras los maestros de la ley pues eran hombres soberbios, eran pura apariencia, se vestían pues con vestiduras bien elegantes, no les permitían al pueblo que mucho pues esto se le acercaran y ellos pues tenían pues como personas así como si fuera pues un ejemplo, ¿no? Como los consagrados sacerdotes, ellos pues esto son más apegados al pueblo, pero ellos no están pues esto así como los maestros de la ley, de una forma pues indiferente con el pueblo. Sabemos que hoy, en estos tiempos de hoy, muchos consagrados sacerdotes pues siguen cumpliendo la voluntad de Dios, son humildes, son servidores, hacen todo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay consagrados sacerdotes que hacen todo lo opuesto, son muy apegados pues como las apariencias pues de los maestros de la ley, que ocupan los, como dicen, los primeros puestos, les gusta que los saluden, que los halaguen, y Jesucristo que ha dicho que no los imiten su comportamiento, pero sí cumplamos todo lo que dicen, todas las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado. Nosotros debemos de tener ese discernimiento. Cuando vemos a un consagrado que está haciendo algo indebido, pues tenemos que, como feligreses, denunciar algo que no está bien. Porque nosotros como feligreses
aprendemos de ellos, aprendemos de todo lo que ellos hacen, pero no debemos de hacer las cosas que no están bien, que no agradan a los ojos de Dios. Estamos viendo que hay mucha confusión dentro de nuestra fe cristiana católica. Estamos viendo muchos sacerdotes que cuando hay feligreses que quieren recibir la hostia consagrada, se arrodillan, y hay muchos que pasan por alto y ellos pues saben que no está bien rechazar a un feligrese, de no permitirle recibir la Santa Comunión de rodillas y en la boca. Y hay muchos que sí lo hacen, no tienen temor, no tienen temor de contagiarse, porque saben que de una u otra manera nosotros vamos a partir de este mundo, lo que nuestra alma debe estar preparada para el Señor, y el Señor siempre cuidará y protegerá de cada uno de nosotros. Así estemos con vacuna o sin vacuna, el Señor nos llama en cualquier momento. No debemos de tener miedo a esta pandemia, a este COVID, porque el Señor en cualquier momento nos llama. Estamos viendo cuántos de nosotros estamos partiendo, seres queridos, seres muy estimados, y no debemos de echar la culpa a nadie. Nosotros debemos de tener nuestra fe puesta en el Señor, porque la Santa Eucaristía no es el que contagia, porque ahí está Jesucristo Santo, que se nos ha entregado para nuestra salvación. Y hay muchos consagrados que están haciendo todo lo opuesto. Yo no soy nadie, pero las enseñanzas de todas las catequesis que he recibido, y siempre seré fiel a las enseñanzas del Señor. Todo fiel debe de recibir de rodillas a la Santa Eucaristía, la hostia consagrada. Pues si está delicada de las rodillas no lo podrá ser, pero con una sincera voluntad de obediencia, de inclinar a hacer reverencia, que está recibiendo al mismo Cristo. Pero ni un sacerdote puede hacer eso de no dar la hostia cuando alguien se ha arrodillado, se ha postrado, porque sabe que ahí está Jesucristo y no le permite. Cuando ellos son los elegidos del Señor y saben que ellos también deben obediencia a los hombres o a Dios mismo. No hay que tener miedo. El Señor siempre está con nosotros. Si algún momento tendremos que morir, seremos mártires por amor al Señor. Nadie puede decir que con la hostia se ha contagiado del COVID. No, es imposible, porque al Señor no le podemos engañar. El Señor sanó, curó enfermedades y Él protege. Él conoce a sus fieles, verdaderos hijos, y Él ha dado esos dones, esas gracias, porque el Señor mismo, Jesucristo, está diciendo que no imitemos, porque ellos enseñan y no cumplen, enseñan, y en las Escrituras pues está bien claro. ¿Cuántos servidores fieles están en estos tiempos de hoy? Esos servidores fieles debemos de brillar como lámparas, luz encendida que brilla hasta el cielo, porque el Señor nos ha dado la fortaleza de su Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine. Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo servidor de todos, nos enseñó el camino y la verdad, y Él es el camino y la verdad. Estamos viendo cuántos de nosotros están partiendo de este mundo sin haberse confesado, sin haber recibido la unción de los enfermos, por temor al COVID, por temor con el contacto
de un ser humano que lo necesita, de poderse confesar y de poder pedir perdón a Dios, porque ese es el momento que Jesucristo quiere sanar, curar a través de sus consagrados. El Señor ha pedido bien claro que oren por los consagrados, oren incesantemente, porque Él pronto vendrá y estemos preparados, que digamos, pues, a los consagrados sacerdotes, que el Señor pronto vendrá. El Señor prepara el camino. El Señor abre las puertas del cielo para sus hijos. Pero hay muchos que cierran la puerta, más aún a los que más se les dio, y no están cumpliendo lo que Jesucristo ha pedido a sus elegidos. Al que más se le otorgó, más se le dio, más se le pedirá. El clamor de su pueblo ha sido escuchado y ha hecho más pronto la llegada del Señor. No tengáis miedo, no tengáis miedo. El Señor permanece en sus hijos fieles, en sus hijos que hacen la voluntad. Está en los corazones sencillos, humildes, que el Señor cuida y protege, y no podrán destruir lo que Jesucristo ama, lo que Jesucristo ha ungido. Ya no habrá más el mal, porque desaparecerá de la faz de la tierra. Sus hijos fieles alumbrarán como lámparas encendidas. El Señor derrama la bendición de los para los hijos que guardéis sus enseñanzas hasta el final. Amén.